¿Y ahora cómo hago para presentar toda la pantalla? Sí, ¿Sí está presentando o no? Ahí está. Sí, pero... ¿Le llegó o no? todavía no. No la veo. ¿Y ahora? Ahora, Ahora sí. ¿Sí? Sí, señor. Listo. Bueno, en ese capítulo cuarto vamos a tratar la causa eficiente. La causa eficiente hace referencia a una causalidad intrínseca de las criaturas corpóreas por la intervención de un agente generalmente exterior. La causa eficiente tiene por lo menos dos componentes, la materia y la forma, que va a generar una nueva posesión de la forma, ya sea en términos específicos o accidentales, pero sí hay una nueva forma que es lo que se da a denominar la causa eficiente. Acá vamos a encontrar que definitivamente hay una prioridad de la causa con respecto a la materia y a la forma. En un primer momento vamos a encontrar la naturaleza de la causa eficiente. Es denominada también causa agente, que es el principio del que fluye primariamente cualquier acción que hace que algo sea o que sea de algún modo. La causa eficiente siempre obra, digamos, transmutando una materia de la que se deduce una nueva forma. La causa eficiente es causa digamos, de la causalidad de la materia y de la forma. Con respecto a las notas distintivas de esta causalidad eficiente, vamos a encontrar tres. La primera es la exterioridad del efecto, es decir, que hay un principio extrínseco al efecto. Eh, esto, es- Esto indica eh, que ¿Un video? hay una gran diferencia entre lo que es la causa y ese efecto que va a producir por la exterioridad de la causa que lo provoca. La segunda es la comunicación de la perfección propia. Es decir, hay una transmisión a un sujeto que es pasivo de una perfectibilidad de su causa. Es decir, hay una comunicación de esa perfectibilidad. Pensemos en el ejemplo maestro-alumno. El maestro tiene una perfectibilidad o tiene un conocimiento del cual le va a transmitir al alumno. Y ya en la tercera es el efecto preexistente siempre de algún modo, que está siempre presente de algún modo en su causa. Es decir, un hombre tiene que engendrar o solo puede engendrar algo de su misma especie. Un hombre no engendra un gato, sino un hombre engendra a otro hombre. De tal modo que la causa agente motriz es el principio del que fluye primariamente cualquier acción que hace que algo sea o que sea de algún modo. Y lo tenemos pues en tres características: el efecto, la comunicación de la perfección y que el efecto preexiste siempre de algún modo en su causa. Tenemos tipos de causa eficiente. Podemos encontrar en primer lugar dos tipos de causa eficiente. La primera distinción que hay que hacer es que la causa primera se va a denominar como Dios, que es el acto puro,
por excelencia, mientras que las causas segundas está remitido a las criaturas, es decir, al hombre. La primera tipología que vamos a encontrar de causa eficiente es la causa total y la causa parcial. La causa total hace referencia, eh, esta tipología está dividida debido a su intensidad. Esas causas totales y parciales se pueden entender en la medida que la total es causa completa del efecto en un determinado orden. Y ya la causa parcial se produce en una parte de este y de ahí que siempre se encuentre eh, en coordinación con otras causas. Por ejemplo, en la causa parcial, digamos, un buey que está arando, uno de los bueyes, generalmente en ese tipo de arados se necesitan dos bueyes que muevan ese arado. Uno de los bueyes es solo una causa parcial del movimiento del arado. No es totalmente la causa total. Ya en la causa universal y la causa particular, se hace referencia a la extensión de la potencia de la causa al conjunto de los efectos específicamente diversos a los que se extiende. Es decir, la causa universal alcanza una serie de resultados diferentes desde un punto de vista específico, mientras que la causa particular es la que se encuentra restringida a una serie de efectos concretos. En últimas, en un sentido absoluto, podríamos decir que la única causa universal pues viene siendo Dios. Pero también podemos decir que en un sentido un poco más reducido, la causa universal es la que extiende su eficiencia causal a todos los efectos. Es decir, vamos a poner un ejemplo. El arquitecto es causa universal de la construcción o de la obra que se está realizando, porque digamos, todo lo que el arquitecto hace va a determinar la obra como tal, pero este es en un sentido reducido, porque ya en un sentido absoluto la única causa universal pues viene siendo Dios. Bueno, pero por otro lado, también la causa universal es la que produce un efecto determinado bajo una razón universal. Por ejemplo, Dios que genera todas las cosas vendría siendo la razón universalísima de lo que denominamos ente, mientras que la causa particular alcanza su efecto bajo una razón más corta, más restringida. Por ejemplo, el hombre que hace algo en cuanto, en cuan- cualquier cosa, o sea, lo hace como hombre, pero no como ente, o sea, lo puede hacer en su particularidad y no en una universalidad. Pues cuanto más acto tiene una cosa, más perfecta es. En la causa unívoca y análoga, podemos decir que esa causa surge debido al grado de semejanza de los efectos con sus causas. Lo unívoco es entendido o es lo que produce un efecto de su misma especie. Como ya lo había mencionado, digamos, el eucalipto pues va a producir más eucalipto. Eh, el hombre genera hombres. Siempre se genera de su misma especie. Hay univocidad en la causa y en su efecto. Pero por otro lado también encontramos la causa análoga. Lo análogo es lo que se puede expresar de diversas maneras, eh, es decir, da lugar a un efecto de especie distinta e inferior a la causa, aunque siempre semejante a ella. El ejemplo más clásico que se suele utilizar acá en la causa análoga es Dios y las criaturas.
Dios, como acto puro, eh, genera o crea las criaturas, pero estas criaturas no son del mismo modo, de la misma naturaleza de Dios, pero sí participan de su, digamos, de su perfección, participan en diversos grados. Es decir, si hay una analogía, si hay una diversidad de perfecciones en las criaturas que hacen alusión a Dios, pero ninguna de ellas abarca toda la experiencia de Dios. O podríamos decirlo con otro ejemplo, el hombre creando tecnología o creando diversas cosas, si bien algo de las obras de arte, algo de nuestra tecnología, algo de nuestros artefactos que creamos, dicen algo de nosotros, no representan la misma especie, no representan la misma, digamos, como la misma naturaleza. Se crea otra completamente distinta, pero que dice algo de su causa. Causa principal y causa instrumental. La causa eficiente es en todas las cosas superior a sus efectos. Un ejemplo de ello es el bisturí. Si bien el bisturí puede ser utilizado por un médico en una operación X, o también lo puede utilizar un ladrón para causarle muerte a alguien, o el bisturí también puede ser utilizado como herramienta para generar arte. eh, Esto implica necesariamente que eh, la, la causa va a ser superior a sus efectos. Acá estamos explicando la causa instrumental, pues produce un efecto no en virtud de su forma, sino en virtud del movimiento. El bisturí puede causar diversas cosas, pero depende no del bisturí, es decir, no del instrumento, sino de su causa. Es decir, por eso la causa va a ser superior a su efecto. Eh, el bisturí es debido al movimiento o a la acción que se le ejerza, mientras que la causa principal es lo que el otro imprime, es decir, ya la acción concreta del médico utilizando ese bisturí, o pensemos también en el ejemplo del artista, es, es como el artista utiliza un pincel para poder plasmar una obra de arte. En causas necesarias y en causas contingentes podemos encontrar que es el modo en que se logra su objetivo. Eh, es decir, en términos de necesariedad, lo que alcanza siempre y de manera indefectible su propio efecto, mientras que en lo contingente, por el contrario, es lo que no siempre lo produce. Lo contingente casi siempre lo relacionamos con la imperfección que va a provenir obviamente de la materia. Un ejemplo de ello es una llama, digamos una vela o una esperma, no sé, que no alcanza a calentar una cosa. Puede ser o no alcanza a consumir o a quemar una cosa. Puede ser debido a dos razones. La primera de ellas podría ser que hay un defecto de la llama y de la intensidad. Es decir, si hay un defecto, si es una velita muy pequeña o es una llama muy pequeña, pues no alcanzará a quemar, digamos, algo mucho más grande. Pero por el otro lado también encontramos otra razón que sería, digamos, la humedad del objeto. Es decir, hay un defecto de potencia pasiva. Em, la eficacia, bueno, la eficiencia natural de las sustancias materiales es contingente y sus efectos eh, es contingente debido pues, a sus efectos.
Ya el obrar natural, es decir, el no voluntario de las criaturas espirituales, es indefectible. Por ejemplo, los ángeles nunca se equivocan cuando conocen. Ya la contingencia, podríamos decir que es una manifestación de la precaria actualidad de los entes materiales. Si hay una necesidad, no se opone a la libertad, sino a, a la imperfección. Generalmente, la necesidad, en un lenguaje coloquial, tiene su opuesto en la idea de libertad, o porque si algo es necesario quiere decir que no puede ser de otra manera. Pero acá se opone no a la libertad, sino se opone a lo contingente, es decir, a la imperfección. En la siguiente clase de causa, encontramos las determinadas y las causas libres. Las determinadas son las que producen su propio efecto por lo simple, digamos, por una simple espontaneidad de su naturaleza. Por ejemplo, digamos, un árbol frutal que produce su fruto, no es que el árbol decida dar fruto, sino que por su misma naturaleza produce, produce ese fruto. Mientras que las causas libres son producto o son efecto del dominio de una operación, como ya lo vimos con el médico, pudiendo o no producirlo. Es decir, hay una virtud de la decisión que determina completamente esta causa. Por eso es una causa libre. Ya en el capítulo quinto, el obrar como ejercicio de la causalidad eficiente, podemos decir que la causa eficiente se torna eficiente no en virtud del ser mismo, sino por algo añadido a su sustancia, es decir, una operación. Es la eficiencia, así pues, la eficiencia causal adviene a las sustancias accidentalmente. Si hay un cambio en los accidentes debido a la operación, especialmente pues en el efecto. La causa agente es una sustancia. Se necesita, por lo tanto, que el influjo eficiente proceda de algún principio intrínseco de la causa, principio que en el orden más inmediato es el accidente-acción. En un primer momento vamos a encontrar la naturaleza del obrar. Bueno, aquí vamos a hacer una división o una clarificación en el lenguaje, porque obrar, si bien es algo en acto, cualquier tipo, es decir, cualquier tipo de operación, hay que hacer una distinción clara entre lo que es acción y lo que es la operación. Entonces vamos a encontrar tres, tres categorías para poder explicar esta naturaleza del obrar. La primera de ellas son las acciones transeúntes. Estas son las que proceden de la gente hacia una cosa exterior a la que transmutan. Es decir, podríamos poner el ejemplo de iluminar o cortar algo o hacer algo. Las acciones transeúntes son las que podemos ejemplificar con el verbo hacer. La siguiente son las operaciones inmanentes. Estas son las que proceden hacia un ente exterior, son las que proceden de un ente exterior, sino que permanecen en el mismo agente, perfeccionándolo. Por ejemplo, entender, oír, o bueno, oír música, estudiar, querer, entre otras cosas. Si bien habíamos identificado las acciones transeúntes con el verbo hacer, las operaciones inmanentes las vamos a identificar con el verbo obrar. Y son debido a que perfeccionan el mismo agente, y ya la acción transitiva es algo intermedio entre el agente y el paciente. Es una actividad que brota de un ente y se aplica a otro. Es decir, hay una perfección del efecto y no de la causa. Eh, Son fruto de la perfección intrínseca de las cosas
y en muchos casos de sus operaciones inmanentes. Un ejemplo de ello es el caso de la enseñanza. Por dar algunas premisas de ese acto de enseñar, el primero de ellos podría ser, eh, solo puede enseñar, solo puede enseñar a los demás. Es decir, aquí hay un acto transeúnte. Quien enseña, solo enseña el que sabe. Es decir, hay un acto inmanente, una operación inmanente. Solo se transmite, por ejemplo, la vida física. Solo podemos transmitir o generar vida física, es decir, eh, el tema de la generación y digamos, ayudar a un amigo, ayudar a los demás, lo podríamos identificar como un acto exterior. Ya en los fundamentos del obrar, obrar eh, quiere decir comunicar de algún modo la actualidad propia, es decir, la perfección que está en un momento presente. Cualquier agente obra en la medida en que es acto. Es decir, en un primer momento podríamos decir que el ser es, o lo podríamos identificar con el origen último del obrar. ¿Por qué? Porque el ser es el origen de la actualidad de cualquier acto del compuesto. Se constituye también en la raíz y el fundamento, en el fundamento último de sus operaciones. Esto se puede expresar en la sentencia latina operari sequitur esse. El obrar sigue al ser. Ya, digamos, en el segundo momento podremos decir que la naturaleza es el principio específico de las operaciones. ¿Por qué? Porque las criaturas no son puro ser, sino que tienen el ese recibido de una esencia que lo limita y, digamos, lo contrae. En otras palabras, la forma es el principio específico para ese compuesto. Ese compuesto entendido como la unión de eh, materia y forma y de esencia mm, sujeto. Es el principio de las, específico de las operaciones. Eh, en, en un tercer momento encontramos las facultades operativas, principios próximos de actuación. Esto implica que la pluralidad de las operaciones, específicamente diversas, y la unicidad de la forma substancial para cada individuo. Es decir, hay unas capacidades o potencias activas que se deben poner en acto cada vez que obra un sujeto. Estas facultades y modo de obrar eh, de los accidentes es una característica propia de los entes por participación. Ninguna criatura en su obrar, solo en su operación, solo la operación divina se confunde con su ser. Acá sí hay una distinción entre el ser y el obrar, y debido a tres razones principalmente. La primera de ellas es que el ser de cada ente es uno, mientras que las operaciones son muchas. La segunda, la acción no se realiza siempre, o la acción que pues se realiza siempre es pasajera y el ser y su sujeto son estables y permanentes. Y la tercera razón y última es si el ser fuera a orar, el hombre, digamos, no sería hombre, digamos, por ejemplo, cuando duerme o cuando es niño. Eh, Hasta ahí ya la, la exposición de causas eficiente. Muchísimas gracias, Daniel. Abrimos espacio a preguntas, comentarios. No, no tengo.
Bien, entonces continuamos con la siguiente, a cargo de Henry, la causalidad de Dios y la causalidad de las criaturas. Henry, ¿proyecto la presentación o la proyectas tú? No, mejor si la proyecta su merced. Oye, pues, Perfecto, ya, entonces ahí. la presento. ¿Tiene la proyección? ¿Aló? Ok, me estaba acercando aquí al router para que Ok. no tenga internet. Ok, bueno, es el capítulo séptimo entonces, la causalidad de Dios y la causalidad de las criaturas. Eh, Hay que decir antes de empezar que las características de la primera causa y su relación con los agentes creados es el tema entonces que vamos a abordar en las siguientes diapositivas. La siguiente, por favor. La limitación de la causalidad creada. El hacerse y las formas. Bueno, vamos a ver varias partes. Primero el hacerse y las formas, objeto propio de la eficacia causal de las criaturas. Después vamos a mirar las criaturas en un segundo punto como causa particular de su efecto. Seguidamente, la causalidad creada exige una causa primera que sea causa del ser y después la fundación radical del ser que es privativa de Dios porque solo Dios es el ser subsistente y una causa universal y todopoderosa. Eh, si quiere pasamos a la siguiente. En la primera, entonces tenemos el hacerse y las formas, objeto propio de la eficacia causal de las criaturas. Eh, la acción del agente creado es causa del hacerse, el efecto, pero no produce el ser en cuanto tal. Influye entonces en que se produzca una nueva realidad o en que algo que ya existía adquiera un nuevo modo de ser. Sin embargo, una vez que cesa la acción del agente natural, el efecto permanece, demostrando así su independencia actual con respecto a la causa que lo produjo. Aquí coloqué eh, esta obra de arte que se le atribuye a Miguel Ángel, si no estoy mal, que es el David. Entonces aquí hay una acción sobre la materia y esa acción permanece en la materia sin necesidad de ese agente que la causó. Otro ejemplo podría ser el arquitecto que comunica la materia preexistente una nueva forma accidental. La causa se hace habitable. Terminada la acción de edificar, esta se mantiene en unos principios que ya no dependen del constructor. Entonces aquí, en la obra de Miguel Ángel, esos principios se mantienen ya independiente del escultor o de aquel que hizo la obra de arte. Se advierte que una sustancia es causa en tanto que influye realmente en el efecto. Es decir, en la medida en que éste no puede subsistir
si aquella se suprime. Desaparece al sustraer la causa eficiente creada, y este es el proceso de información de una materia, la producción de una nueva forma. En consecuencia, el agente creado no es causa única y absoluta de su efecto, sino más bien es causa de que éste se origine, de su producción. En este caso, la producción de esta obra de arte. Removida la acción del agente, cesa el paso de la potencia al acto, que constituye el hacerse. Finalmente, podemos decir que cuando cesa la acción del agente, el ser de las cosas producidas persiste, no se acaba, pero no su devenir. Pasemos a la siguiente, por favor. Las criaturas, causa particular de su efecto. La precariedad de las causas creadas al tener en cuenta el modo en que actúan. Vamos a mirar aquí varias características, son 4. La primera es que los agentes naturales obran siempre transmutando. Ahí coloqué la tortuga de las Galápagos. Las criaturas actúan solo alterando una realidad anterior por medio del movimiento. Entonces, en este caso ya como el movimiento de la vida, ¿no? De pronto a través del tiempo, lo que algunos han denominado de pronto como un proceso evolutivo, aunque pues ahí hay varias inconsistencias en la evolución, pero digamos que sí, puede ser en el caso de las tortugas. Por tanto, el segundo punto sería, las causas creadas en su obrar presuponen un objeto ya existente. Si lo generado es una nueva sustancia, requiere también la materia prima, que hay un ser humano, una mujer, que tiene un teléfono, y entonces ese teléfono fue una causa creada, pero pues presupone ya la materia que existía. En un tercer punto, diríamos que la eficiencia causal de los entes finitos se encuentra limitada por su propia capacidad activa y por las condiciones del sujeto sobre el que actúa. Nadie puede producir más perfección que la que él mismo posee. La virtud eh, eficiente de una causa se ve coartada por la potencialidad de la materia que transmuta o en la que influye. Entonces, por más inteligente que sea un científico, en un ejemplo, podríamos decir que nunca podría conferir más conocimientos que los que admita la capacidad del alumno, y de modo semejante. En otro punto, el cuarto sería, en consecuencia, la causalidad de lo creado no tiene como efecto propio e inmediato el ser de su efecto. O sea, no produce el ente, el no ente, sin más de la nada, sino este ente de algo que no era este ente. Por ejemplo, una nueva planta a partir de la semilla. Las causas creadas influyen directa o indirectamente más que en el ser del efecto, en su modo de ser, ya sea substancial o accidental. Donde termina propiamente su influjo causal es en la forma. Entonces, el caballo, por ejemplo, dice el autor, no es inmediatamente causa de que el potro sea o tenga el ser, sino de que sea potro. También podemos decir que ninguna criatura puede considerarse como causa del ser en cuanto tal, pues en su actuación siempre presupone algo que ya sea, que tiene el ser. Los agentes creados no son causa del ser sin más. Por último, las causas creadas en relación del ser son siempre causas particulares. Pase, si quiere, pasamos a la siguiente. Esa sería, las causas creadas en relación del ser son siempre causas particulares. Es decir, alcanzan a su efecto no en cuanto es ente, sino en cuanto es un tipo particular de ente
una especie de ente. Entonces, esas son lo que se puede concluir, ¿no? Que las causas creadas influyen directamente e inmediatamente, directa e indirectamente, pero directa e inmediatamente, más que en el ser del efecto en su modo de ser. La segunda, que ninguna criatura puede constituirse como causa del ser en cuanto tal. Y la tercera, que la causa creada en relación al ser son siempre causas particulares. Vamos a la siguiente diapositiva. La causalidad creada exige una causa primera que sea causa del ser. La eficiencia de las criaturas no basta para fundar absolutamente el ser del efecto. El ente creado causa una nueva sustancia. Eh, Recordemos que aunque la forma es el fin de la generación, el efecto es una nueva sustancia. Pero como es obvio, esta nueva sustancia no procede solo de la potencia de la gente, sino a partir de una potencia pasiva preexistente, ex materia. En consecuencia, toda causación creatural exige de manera radical el ser que se presupone. La causa de ese ser, entonces, es Dios. Acto de ser subsistente, causa primera y universal, en contraposición al cual los restantes entes no son sino causas segundas. Solo la causalidad divina puede tener como objeto propio el ser. Por último, diríamos que tener como objeto propio el ser se puede entender de dos maneras: la creación y la conservación. La creación es el acto fundacional del ser de las criaturas a partir de la nada. Por parte de Dios es un acto aeterno y único, que sin embargo, desde el punto de vista humano, se despliega en el tiempo. Esta perduración temporal del acto divino es lo que llamaríamos la conservación. Si Dios no hubiese creado nada, existiría. E igualmente, si Dios no conservase en el ser, que es lo mismo que crear, todas las criaturas decaerían en la nada. O sea, todo depende de Dios. Pasemos a la siguiente, por favor. Si Dios no hubiese creado, nada existiría entonces. E igualmente, si Dios no conservase en el ser, que es lo mismo que crear, todas las criaturas decaerían de la nada. Esta frase me pareció muy bonita y la abstraí como muy relevante. Pasemos a la siguiente, por favor. Bueno, la fundación radical del ser es privativa de Dios. Aquí vamos a ver el ser subsistente y el ser subsistente por su esencia, la omnipotencia y la causa universal, que son características esenciales de Dios. Entonces, la fundación radical del ser es privativa de Dios porque solo Dios es el ser subsistente y una causa universal y todopoderoso. Dios como ser subsistente y por esencia, únicamente el ser absoluto e ilimitado, por la plenitud de ser, puede tener como efecto propio el acto de ser de las criaturas. En cambio, lo que solo es en un modo de ser particular, un ente participado infinito, no extenderá su virtud a nada que trascienda ese modo de ser restringido, mientras que Dios pues no está restringido. En su omnipotencia, omnipotente, como el ser no presupone nada, causarlo implica tener una potencia infinita. Ya no se trata de colmar una distancia más o menos grande entre la potencia y el acto, sino de salvar el abismo infinito que media entre la nada y el ser. La omnipotencia es un atributo entonces exclusivo de Dios, pues solo Él es acto puro, no contraído por ninguna esencia. Y Dios sería la causa universal. Entre todos los efectos, el más universal es el mismo ser, ya que abarca en extensión e intensidad todas las perfecciones del universo, las de todos los entes, en su extensión, y
en todos sus aspectos. Sería la intensidad. Siguiente, por favor. Vamos a mirar aquí los rasgos característicos de la causa primera. Siguiente, por favor. La causa del ser es causa primera en cuanto que está presupuesta en cualquier otra causa, como el ser se presupone a todo efecto. Es causa absolutamente universal porque abarca todas y cada una de las perfecciones. En cuanto a aspectos, es causa de la especie como tal, como tales las especies, es causa de la materia, es causa universalísima y es causa por esencia. El decir que es causa de las especies como tales, eh, entendemos que es necesario que haya una causa que produzca propiamente, per se, la esencia humana en cuanto tal. Y esta causa es Dios. Las causas segundas solo producen su transmisión. Por ejemplo, entonces un hombre no puede ser causa de la especie humana en cuanto tal. De toda la perfección contenida en ella tampoco. Pues entonces sería causa de todos los hombres y por consiguiente de sí mismo, cosa que es imposible. Al contrario, este hombre es causa de aquel hombre, de otro hombre. Es causa de la materia, entonces. Las criaturas solo dan lugar a los sucesivos cambios de su forma. La materia es efecto propio de la causalidad de la causa suprema. Ese sería el segundo aspecto. Causa de las materias. El tercer punto, el C, es causa universalísima. Las criaturas solo son causas particulares. Ninguna podría ser, ni obrar, ni producir. Por tanto, sus efectos propios, sin la influencia de la causa primera, que otorga el acto de ser tanto a la causa como al sujeto, que ésta transforma. Aquí podríamos mirar que un ejemplo dice que los soldados no habrían eh, o no harían nada en orden a la victoria final del ejército, sino en el plan de conjunto previsto por el general. Y sin las armas y municiones de que éste le provee. Entonces necesitan el general las armas y las municiones para poder ir a la guerra o a la victoria final que conlleva, digamos, este acto. El punto D es causa por esencia. Toda obra en cuanto que es un acto, solo lo que sea acto puro, o sea, ser subsistente, puede obrar y causar por esencia. En cambio, cualquier criatura, al tener necesariamente el acto de ser restringido por su esencia, solo puede causar por participación. Es decir, por tener el ser y en la misma medida en que lo posee. O sea, en que este ser se posee. Entonces, podríamos concluir que es el siguiente, por favor. Solo Dios goza ilimitadamente del poder causal y por eso puede producir las cosas de la nada. Las criaturas producen sus efectos propios, que no son sino determinaciones del ser en cuanto conservadas por Dios. Ya el último punto, tercero, el siguiente diapositiva, por favor. Vamos a mirar las relaciones entre la causa primera y las causas segundas. Aquí en este capítulo tenemos que tener en cuenta que las causas particulares tienen relaciones de total subordinación con la causa universal. Del mismo modo que el pincel sería capaz por sí solo de llevar a cabo la realización del cuadro, la criatura eh, quedaría desprovista de su ser y de su poder de obrar si se le priva de su dependencia respecto a Dios. Entonces el pincel pues necesita obviamente de aquel que le utiliza o que le lleva a hacer el cuadro, la pintura. Vamos a mirar la otra diapositiva. Vamos a mirar aquí dos partes. Por una parte, la causa instrumental, en este caso hay una causa instrumental en el pincel,
creada tiene una dependencia efectiva con respecto al que la utiliza, solo en lo que se refiere a su acción, mientras que la criatura está sujeta a Dios también en su mismo ser. Entonces el pincel sería como en el cuadro, en la realización del cuadro tenía una causa instrumental. En la parte B, por otra, la criatura posee una forma sustancial y unas potencias activas que verdaderamente inhieren en ella de modo permanente. El calificativo de instrumento se aplica a las criaturas cuando son utilizadas por Dios en orden a efectos que superan sus propias capacidades. Entonces, de la subordinación absoluta de las causas segundas a la primera podemos inferir tres consecuencias fundamentales. Vamos a mirarlas en la siguiente diapositiva. La primera sería que la causa primera influye más que la causa segunda en las realidades del efecto. De manera que es de una manera análoga y como el cuadro debe atribuirse propiamente y con mayor motivo al artista y no al pincel o a la paleta que empleó. Una segunda sería la causa primera y la causa segunda son causas totales en su propio orden. El mismo efecto no se atribuye a la causa natural y a la virtud divina en el sentido de que sea hecho en parte por Dios y en parte por el agente natural, sino que es producido todo por ambas causas, aunque en modos distintos, así como el mismo efecto se atribuye todo al instrumento y todo también a su causa principal. Entonces hay como una relación o una correlación. Tercero, la subordinación de las causas segundas a Dios no disminuye, sino que fundamenta la eficiencia del obrar creado. Aquí entendemos que la acción divina aumenta y acrecienta más la eficacia de las causas subordinadas, en la medida en que esa subordinación se torna más estrecha e íntima, pues la mayor dependencia causal entraña una participación más intensa en la misma fuente de la virtud operativa. La última diapositiva. Entonces aquí podemos concluir que por tanto la potencia activa de un agente inferior depende de la virtud de un agente superior, en cuanto ese agente superior otorga a la causa subordinada la misma potencia por la que obra, o bien porque la conserva, o porque la aplica a la acción. Concluiríamos entonces que como Dios no solo confiere a las causas segundas su virtualidad operativa, sino que la mantiene y la aplica a su electo, el vigor de cada una de ellas se ampliaría conforme más se sujete a la acción divina. Y creo que terminamos ahí, no sé si no, ya, esa sería la última. Sí. Muchas gracias, Henry. ¿Alguna inquietud? No sé qué se pueda decir de más. ¿Algo por agregar hasta aquí, padre? A mí me parece muy bien la exposición, puntos muy claros, y los expusiste muy bien. Me alegra la precisión y Gracias, Juan. Pasamos entonces a la causa personal. No estaba lo de Víctor. Lo de Víctor nos llevó. Sí, No. pero no se encuentra. Entonces él me escribe, pues, excusándose y Sí. que la presentaría entonces en la próxima sesión si cuenta con el favor de los medios. Bueno.
Mire, entonces vamos a cambiar de siglo y de ambiente. Esto es, yo presento dos ideas. Una, qué es lo que se entiende por persona, y segunda, qué es lo que se entiende por causa. Y vamos a hablar de la causalidad personal, siguiendo dos obras de Javier Zubiri, que son la estructura dinámica de la realidad, es decir, todas las realidades tienen a su nivel un dinamismo, y la otra obra es El hombre y Dios. Esas son las obras fundamentales, no únicas, sino fundamentales, que están detrás de lo que yo voy a decir. Entonces, empezamos por ¿qué es la persona para Javier Zubiri? La persona, bueno, este autor está dentro de la corriente de la fenomenología de Edmundo Husserl. Ustedes saben que Edmundo Husserl fue de los filósofos más importantes de estos últimos años, de estos últimos 100 años, y es el que está dentro de la corriente de la fenomenología, el que está detrás de filósofos como Heidegger, Sartre, Levinas, Javier Zubiri, y se me pasa alguno, pero entre eso, este hombre, Edmundo Husserl, tiene la habilidad excepcional de plantear los problemas, pero casi todos sus discípulos los siguen hasta la mitad del camino, le siguen la problemática y después buscan una respuesta especial. Vemos que todos estos filósofos que he mencionado son seguidores de Husserl en los planteamientos, y después cada uno busca creativamente una respuesta a eso. Es un vasco muerto en el año 1983 y continúa en Europa. En el mundo entero hay ciertos grupos, y la sede se encuentra en Madrid, que es la sede principal, pero hay en varias partes del mundo grupos de zubirianos que siguen trabajando esto. Entonces, ¿qué es la persona para Javier Zubiri? En términos técnicos, es una sustantividad en propiedad. Quedémonos qué es lo que entiende él por sustantividad. Si se puede pasar ahí para los otros, o si Voy a tratar de hay compartir un el esquema, documento. hay un esquema que de pronto facilita el seguimiento. Vamos a ver, ahí está. Padre, Sí, Husserl es el de la fenomenología, ¿cierto? Sí es. estamos dentro, sí. Sí. Él está ubicado dentro del contexto de la fenomenología. Sí, ahí sí. Ok. Es con mayor, Un segundo. No puedo. con letra más grande. Póngalo de todas maneras. Sí, señor. Son dos hojitas, lo que yo tengo como esquema. Tal vez les llegó a ustedes. Y no he podido compartirlo. Yo lo comparto. Podemos ir pasando. Estoy en la primera parte, estoy comenzando. Vamos a ver. Listo. Pero lo ponemos con Ampliar. primera hoja, eso. Si se puede más grande, ahí va, ahí va. Exactamente, mire. Entonces,
recordemos las grandes definiciones de persona. Boecio, individua substancia rationalis nature. Ojo que Boecio está hablando de sustancia. Tomás de Aquino, recuerdan subsistencia en naturaleza racional o intelectual, y este viene a jugar sustancia, subsistencia, sustantividad. Todos atinan con la palabra. Entonces, ¿qué es lo que Javier Zubiri entiende por sustantividad? Que es la palabra clave. Entonces, sustantividad es una palabra que él toma de la física moderna y concretamente de la estructura del átomo. Entonces, no estamos hablando de sustancialidad ni de subsistencia, sino de sustantividad. ¿Y qué es lo que entiende por sustantividad? Un sistema de notas, un sistema, dijéramos, de propiedades. Entonces, hablamos de sistema y hablamos de que esas propiedades, cada cosa, cada realidad tiene sus propiedades. Propiedades quiere decir cosas que le son propias y él las llama notas. Pero como en la estructura del átomo, cada nota o cada propiedad no funciona independientemente, sino que cada nota o propiedad es nota de, está unida a algo. Como en el átomo están unidos, entonces el fundamento de toda la realidad es un sistema, y después ya eso tiene otra profundización que es estructura. Entonces, que tienen una cohesión, no propiamente una inhesión como hablábamos en los accidentes, en sustancia de accidente, sino una cohesión, y eso es lo que va haciendo lo que es fundamental para tratar de la persona. Entonces, es un sistema, y ese sistema es una unidad intrínseca y dinámica. Ese es el objetivo de este libro, estructura dinámica de la realidad. Cada etapa o cada momento de la realidad tiene su dinamismo, y eso es lo que llama sistema, en una unidad intrínseca y dinámica que domina la unidad. Cuando hablamos de dinamismo, es que cada cosa da de sí, se proyecta. Y el decir que el sistema domina quiere decir que la unidad es más que las cosas, no es simple unión de cosas, ni son las notas o propiedades independientes, sino que la unidad o el sistema unitario y dinámico está por encima de cada cosa y tiene una realidad, dijéramos, más fuerte. Él diferencia esencias cerradas y esencias abiertas. ¿Qué es lo que él quiere decir con esencias cerradas y esencias abiertas? Cada cosa cada realidad del mundo tiene sus propiedades que le corresponden con una expresión que él utiliza de suyo, como quien dice, naturalmente, espontáneamente, a una planta de suyo le pertenecen determinadas propiedades. Las realidades infrahumanas son esencias cerradas, las realidades humanas son esencias abiertas. Y entonces, en las esencias abiertas, dijéramos que en último término es el hombre y de ahí para arriba. Entonces, sucede lo siguiente: un hombre, como cualquier otra realidad, tiene sus propiedades, tiene notas que le son propias, pero en el hombre, aparte de tener esas cosas que le son propias,
el hombre es una realidad en propiedad. Es decir, que yo puedo decir yo soy mío, cosa que no puede decir una planta o un animal. Es decir, hay autoposesión. Y ese es el elemento, dijéramos, fundamental para tratar de persona humana. Es una realidad que no solamente tiene propiedades como las tiene el agua, el aceite, la planta o el hierro, sino que yo soy mío. Es una realidad que gracias al intelecto yo puedo decir yo soy mío, autoposesión. Entonces esa es la primera entrada para el concepto de persona, es autoposesión. Dense cuenta que cuando se habla en términos de manicomio, un loquito no puede decir que yo soy mío porque ya perdió, como quien dice, se salió de... Bueno, entonces el elemento de entrada es autoposesión, o sea que dentro de las muchas realidades en las que yo me encuentro, yo soy mío, autoposesión. Después de la autoposesión viene otro aspecto fundamental, que es el mí, que puede formularse diciendo yo soy mí mismo. O sea, yo soy el mismo cuando tenía 2 años, cuando tiene 20, cuando tiene 50 o cuando tiene 80. Entonces, es el mismo, fundamentalmente hablando. Entonces ahí se habla de mismidad. En la parte yo me autoposeo, eso se llama en terminología de Javier Zubiri, suidad. Es el término utilizando la etimología latina. Entonces, para decir que es suyo, que le pertenece, se habla con el nombre de suidad, de suidad. Aquí yo soy mí mismo, desde el comienzo hasta el final, soy el mismo, y ahí se injerta un tema fundamental para la historia de la filosofía y sobre todo del cristianismo, que es la intimidad. Mismidad, intimidad. Y después de la autoposesión, mismidad e intimidad, detrás de eso, es decir, esta es la infraestructura que me califica a mí para presentarme ante el mundo como yo. Bueno, ese yo que se presenta con esa infraestructura, tiene un punto de partida, un camino y un fundamento. Eso es lo que digo con el título de elementos preposicionales, como preposiciones que nos ayudan en términos mnemotécnicos a retenerlo. Entonces es un de desde, hacia, para, en, con. El de desde es que el de quiere decir yo soy parte de un conjunto. El desde, yo tengo un punto de partida como una plataforma de lanzamiento, porque yo voy hacia algo a partir de la realidad. Entonces esos constituyen el punto de partida. El de, yo soy parte de la realidad. El desde, yo vivo el desde como una misión. O sea, yo en la vida estoy enviado a algo, y yo desde un punto de lanzamiento, una plataforma de lanzamiento, yo voy hacia algo. Bueno, yo tengo un punto de partida, o sea, desde aquí yo me lanzo. Hacia y para. Yo voy hacia lo que todavía no soy. Es decir, el hombre tiene unos logros y una naturaleza que recibe, pero ese no es el todo, hay que construirse. Entonces, yo tengo un hacia,
y el hacia es hacia lo que yo recibo en semilla, pero hay que hacerlo, y ese es el hacer de la vida. Pero también yo, por ser relacional, no una isla, sino realidad relacional, yo hago algo para, o sea para mí, sea para los otros, sea bueno. En con es yo estoy implantado en la realidad espacio-temporal, en el espacio y en el tiempo. Tengan en cuenta que aquí la palabra importante es que yo estoy implantado en, a diferencia de la filosofía de Jean-Paul Sartre, que dice el hombre está arrojado a, como quien dice botado a, y por eso toda esa filosofía negativa de Jean-Paul Sartre, que es también de la corriente fenomenológica, pero en otra condición. Entonces yo estoy implantado en una realidad espacio-temporal. Yo soy hijo de mi tiempo y de mi espacio. No es lo mismo haber nacido en Japón que haber nacido en Kasuga. No es lo mismo haber nacido en el siglo XVI, haber nacido en el siglo XXI. El hombre o la persona humana es espacio-temporal, o sea, es implantado en un espacio y en un tiempo. Y por otra parte, yo hago mi vida con las cosas, con los demás hombres, conmigo mismo y con Dios. Bueno, dentro de ese contexto aparece un término que él trabaja, y es el concepto de respectividad y mundo. Las cosas son respectivas. Eso que yo digo, cada nota de lo fundamental de la metafísica de Zubiri, cada nota es nota de todas las notas de todas las cosas, que cada una es de, y sobre todo, por ejemplo, hablando de la relación, el hombre es cuerpo y alma, él dice es corpóreo espiritual. El cuerpo es cuerpo de, y lo otro es psique, y la psique, todo lo psíquico, es psique de. O sea, el hombre no es un compuesto de cuerpo y alma como uniendo dos cosas que son distintas, sino el hombre es una realidad corpóreo espiritual, o tiene una psique de, y no se entiende sin esa otra parte. Bueno, entonces, esa respectividad de las cosas nos lleva precisamente al tema de la causalidad. Entonces pasemos al segundo punto de la causalidad. Bueno, el concepto de mundo, yo soy esa respectividad, yo soy respectivo con todas las demás realidades, y eso forma un mundo. Dijéramos más ampliamente, forman como una especie de horizonte. Este es mi horizonte. Estamos hablando del horizonte humano. Entonces yo estoy dentro de una humanidad, y como decían los antiguos, en esta humanidad de la que yo soy realidad de, nada me es extraño. Entonces, entremos ahora a la causalidad. Entonces, persona va, como inicialmente decíamos, sustantividad, en propiedad. Y ahora, la causalidad, en la historia de la filosofía, este aspecto de la causalidad está relacionado directamente con Aristóteles. Y este capítulo de hablar de causalidad personal podía ser una quinta causa a las causas aristotélicas, y entonces la quinta causa o la quinta causalidad podría ser un complemento o un perfeccionamiento
del aristotelismo. No digo de Tomás de Aquino, porque Tomás de Aquino, dense cuenta que ha evolucionado y escuchando a Henry, hay muchas cosas de esto que yo estoy diciendo que aparecieron ya en lo de Henry. Entonces, Zubiri dice que la causalidad en la historia de la filosofía se refiere más que todo a las cosas naturales, todo lo de causa material, formal, eficiente y final. Pero la realidad humana no es un qué, sino un quién. Entonces, salgámonos de la consideración de la causalidad en términos generales y atinemos al quién. Y dice también que las causas aristotélicas tienen más carácter en la totalidad, tienen una énfasis cuando uno dice causalidad, siguiendo esas causas aristotélicas, tiende más a ser como causa igual producción de, y la causalidad es más que producción de. O sea, dos énfasis, no es producción y está más centrada en el quién. Y entonces aquí viene lo que es la causalidad que él llama personal. Entonces, a partir de la respectividad, podemos llegar a un nuevo tipo de causa, sería la quinta, complementando a las aristotélicas, y se llama causalidad personal, que podría explicitarse así: cada cosa real está presente en el mundo y está conectada en el mundo. Pero el hombre está implantado en el mundo de modo distinto como están las cosas, porque son esencias abiertas. El hombre respectivo con todo, por hacer su vida entre las cosas y con las cosas, entre los demás hombres y con Dios. Finalmente, ¿cómo podríamos hacernos esta pregunta? ¿Cómo está vertida, está en dirección a una persona a otra? ¿Cómo está relacionada, vertida indispensablemente, metafísicamente, una persona a otra? No en el ámbito psicológico, sino en el ámbito metafísico. Cuando digo psicológico es que porque muchas veces el tema de la amistad se trata a nivel psicológico y resulta que el tema de la amistad es un tema eminentemente metafísico. Entonces, ¿cómo está vertida una persona a otra? No a nivel psicológico, sino metafísico. Hay unos modos de ejercitar esa causalidad personal, como la presencia de una persona en otra. En esta respectividad, una persona está presente en otra y en la otra persona realiza o está comprometida con la realización de una perfección de la realidad. Entonces tenemos la presencia de una persona en otra. Pongamos ejemplos. La madre, aparte de la generación que realiza a nivel biológico, tiene una presencia increíble que perfecciona al ser mismo de su hijo. Un maestro, y aquí entendiéndolo más, bueno, en sentido aristotélico también, pero sobre todo de Tomás de Aquino, es famosa la obra de Magistro de Tomás de Aquino. Entonces, la presencia de un maestro en sus discípulos, en el perfeccionamiento de su realidad humana y metafísica. El tema de la amistad, cómo está presente el amigo en el amigo. Y finalmente, este capítulo se construyó también en esta obra, que es
el hombre y Dios. Entonces, ¿cómo está Dios presente en mi vida? ¿Y qué papel a nivel de causalidad ejerce Dios en mi vida? Y en esto convenimos con lo que decía Henry, que ese Dios que me creó, ese Dios que es providente, ese Dios que como persona, que se relaciona conmigo como un amigo con su amigo o de persona a persona. Cada cosa real está dependiendo de otras realidades. Es decir, cada cosa real está en función de otra. Subrayo función porque en último término la causalidad sería, formulándola más comprensiblemente, sería una funcionalidad. Yo estoy en función de. Y en las relaciones que nosotros llamamos ahora interpersonales, hay una funcionalidad que es estricta causalidad formal. Bueno, esto podríamos comentar muchas cosas, pero así el aspecto fundamental basado en estos dos libros, no hago citación ninguna porque era una presentación rápida, pero detrás están estos libros y se puede buscar en el índice causalidad y los pasajes exactos de donde habla esto. Esto trasladándolo al momento actual es, a mi modo de ver, de absoluta presencia, porque en el mundo actual estamos pensando que no importa que se destruya la selva del Brasil, porque eso que va a afectar al Oriente o a Europa. Y resulta que sí, y que acaben con los animales o que nos metan los animales en el plato o construyan una vía destruyendo eso hay que tenerlo en cuenta, eso influye en todo. Y ahora estamos recluidos porque un animalito, un murciélago o lo que sea, influyó en todo el mundo. O sea que cada uno de nosotros somos indispensables en el mundo y lo que hagamos bien o mal, ese mundo del que hablábamos, que es todas las realidades respectivas, todo eso influye. Entonces, hay un mundo de mal o un mundo de bien y cada uno es responsable de eso. Bueno, por ahí va la vida. Entonces, ahora si quieren podemos aclarar puntos porque aquí está toda una metafísica y si ustedes siguen viendo cada punto, porque cada punto es para explicar. Yo quisiera saber, me llama mucho la atención sobre esa dicotomía que hace entre la psicología en la persona, en la amistad, por la amistad. ¿Cómo es la cosa? ¿Cómo? No, repíteme que no te escuché bien. Me llamó la atención esa separación del concepto de amistad que hace su merced de la psicología y la metafísica. Ah. ¿Podría profundizarme un poquito más? Porque sí me llamó la atención bastante. Sí. O hay ¿qué tiene que ver ahí la psique, digamos, la psique? Bueno, él no habla de cuerpo y alma, por zafarse, porque dice que esto, a veces los términos clásicos, si usted se mete con un término, resulta que el término ya tiene una tradición, pero tiene unos vicios. Y entonces cuando usted va a hablar de alma, usted entra con lo bueno, lo malo y lo feo. Entonces, para dijéramos, precisar, él no habla de alma porque alma ya, y entonces cuando habla del hombre, el hombre es corpóreo. Si
corpóreo espiritual, podemos decir, pero ahí más bien habla de psique para entender todo lo que en este contexto llamamos tradicionalmente alma. Bueno, y eso era lo que tú decías. Bueno, y en la amistad, él trata de que la mayoría de los estudios que se presentan, con valiosas excepciones, casi la amistad no es un tema metafísico, sino un tema como de la psicología o de las interrelaciones personales o alguna cosa, pero no tiene la profundidad de que esto es metafísicamente serio. Eso de la amistad es más importante de lo que se habla en una reunión de señoras en el té. Entonces, ese es el asunto. Pero esto tiene seriedad trascendental, porque al fin y al cabo, lo que decíamos en los trascendentales y lo que entra de los trascendentales en la causalidad, esto tiene puesto en la metafísica. Ojo también con los 3 puntos claves que a través de los siglos va tomando fuerza la noción de persona, sustancia, lo de Tomás de Aquino, subsistencia, sustancia, subsistencia, sustantividad, son 3 momentos en la concepción de persona. Profe, hay algo que me queda todavía. Es que, por ejemplo, estaba el otro día retomando el tema del filioque. Y pues hay 4 conceptos, digamos, entre los latinos y los griegos, que es la hipóstasis, la usía, la substancia y la esencia. Pero aún me quedan muchos vacíos. No sé si de pronto nos salimos, digamos, de que, como yo he hablado mucho, esto lo puede responder Hernán, que está más dentro de ese contexto, pero sí, eso sería para irse uno. Sí. Sí. ¿Cuáles son los términos? Usía, hipóstasis y ¿cuál? Usía, hipóstasis, la sustancia y la esencia. O sea, esencia y sustancia corresponde a uno de los dos, hipóstasis y usía, o usía, o... Usía hace referencia a naturaleza, que es lo Esa que es la naturaleza. lo sirve también para la esencia, Sí. en el ámbito ya latino. Y la hipóstasis es lo que llamamos persona o substancia. Ok, entonces había un conjunto de 3 términos, digamos, en traducción, ¿no? Griego, En realidad son 2. Perdón. Serían dos, pero... Un maestro famoso de la Universidad de Valencia en España, un dominico, que trabajó todavía. Hay 2 dominicos que manejan esa temática. Uno es Gilles Emerich, de la Universidad de Friburgo, que es el máximo especialista que tenemos, y la obra fundamental de Gilles Emerich, con CH final. Entonces maneja esos temas. Y el otro es un dominico de la Universidad de Valencia que enseñó 40 años el Tratado de la Trinidad. Entonces, este de Valencia aconsejaba, ojo que ustedes pueden aclarar el problema entendiendo que así como sucede en la mitología griega, que pasó traducida en términos latinos, y entonces ustedes encuentran los términos de la mitología griega, la misma se pasa al latín. Y entonces el Zeus y eso en latín. Y entonces a veces hay unos asuntos de fondo y unos asuntos terminológicos. Entonces hay palabras griegas y latinas que ya se nos hace un mare magnum. Y entonces yo creo que lo que iba a decir Hernán es, mire, lo sustancial es
esto. Bien, pues así ya. Entonces, en conclusión, digamos, la hipóstasis sería la misma sustancia, lo que se conoce como persona. Sí, Y la usía sería la Traduzca de griego al latín y hablemos en uno de los dos. Sí. sí, ¿Aló? entonces efectivamente cuando se habla de usía o de sustancia o de naturaleza, se está haciendo alusión pues al principio, a la forma de ser. Pero Manéjeme, cuando ya se habla de la hipóstasis es la concreción de esta esencia, que en el caso de la Trinidad, veíamos en algún momento, sabemos que es distinta dentro de la misma esencia por las relaciones de oposición entre el Hijo, el Padre y el Espíritu. O sea que esa relación de oposición viene a ser la hipóstasis en cada uno, ¿sí? Sí, es lo que nos va a dar en realidad la diferencia dentro de una misma esencia, permitiéndonos identificar así, claro, esto viene por revelación, pero dentro de ese dato revelado, cuando se intelige, se comprende que son cuando se opuestos, lo hacemos en otros términos. sí, al ser relaciones de oposición reales, nos permite distinguir tres personas dentro de una misma usía o dentro de una misma sustancia, perdón, dentro de una misma esencia. Bueno, ya me queda otra vez. Ya tengo claro el cambio del griego al latín y al español. Manéjenlo en griego, en latín o en español, pero el hacer cruz, en el cruce nos manejemos, si vamos a traducir al español, manejemos los términos españoles, o si no resulta que dicen los italianos, un proverbio italiano, traduttore, traditore. Cuando se hace traducción, resulta que así sea muy buena la traducción, se quedan elementos en la traducción, se expresan unos o se privilegian unos y se quedan en el tintero otros. Entonces resulta que esos términos traducidos al latín y después al español, alguna cosa se queda en cada uno y nos quedamos no entendiendo. Nos quedamos como perros en juego de bolos porque estamos manejando tres idiomas y no. Bueno. Padre, yo tengo una pregunta. ¿Sí? Bien, pues. Acerca de la causalidad personal. Hemos visto que las otras cuatro causas, las clásicas, hay una prioridad o una primacía en la causa sobre el efecto. Sin embargo, cuando se habla o cuando Zubiri habla de la causa personal y pensamos en las acciones de acción y pasión, es decir, cuando consideramos esta acción y pasión, sobre todo al tratar de sujetos o de personas o de sustantividades, podríamos decir que aquí la causa personal viene siendo una relación mutua, es decir, se va transformando mutuamente, se resultan implicados los dos, no solamente ya como una causa externa superior la una a la otra, sino que hay una reversión. Sí, yo creo que tienes toda la razón en ese sentido, porque es en último término, tómelo a nivel filosófico y tómelo a nivel teológico. Lo que eso a nivel filosófico es estructura dinámica de la realidad que expresa, que les leo los grandes capítulos para que ustedes se den cuenta. Mire, eso de que todo es estructura dinámica, estamos en una estructura dinámica y en cada momento hay un dinamismo. Esto suena un poco a evolucionismo, pero eso no es evolucionismo ya muy depurado. Mire, entonces, realidad y devenir, realidad y ser, realidad y estructura, y después dinamismo causal,
el dinamismo de variación, dinamismo de alteración, dinamismo de mismidad. Cuando se llega al mundo humano, entonces dinamismo de suidad, de autoposesión, dinamismo de convivencia, dinamismo social. Cuando llegamos con esto, es decir, es la totalidad que tiene un dinamismo y que cada vez va surgiendo. Entonces, en el dinamismo de la persona va saliendo el dinamismo social, el dinamismo histórico, bueno, y hasta la divinización. Y eso a nivel filosófico, estructura dinámica, pero a nivel teológico es Dios mismo, que es trascendente dentro de la inmanencia y que está presente en un proceso absoluto de divinización, dirían los padres de la Iglesia. O San Agustín lo expresaría: Dios se hizo hombre para que el hombre se hiciera Dios. Y entonces estamos en esa ascensión hasta alcanzar, hasta internarnos en la Trinidad de Dios, de quienes nosotros somos imagen. Entonces es una relación de estos. Pero lo que tú dices es absolutamente cierto, que tomado en conjunto es más que lo que usted hace. Usted como sujeto hace esto y yo estoy haciendo un acto transeúnte, o bueno, todo lo que tú decías. Entonces aquí estas cosas van emergiendo a partir teológico, van emergiendo dentro como resultado de una semilla que va dando fruto, que se va actualizando. Pero es la totalidad, como quien dice, el acto creador de Dios no es un hecho puntual, sino que Dios sigue creando, y la creación es como una creación continuada en la que el hombre es colaborador de la creación. Y entonces no es que Dios ya creó y hasta luego, sino que Dios está creando y todos nos vamos ascendiendo y nos vamos divinizando. Entonces es un poco lo otro, pero sí está en énfasis, que no es tan enfático en que yo hago esto, sino que nosotros vamos haciendo esto. Y cuando se trata del tema de la paz, que es lo que yo tengo en mente por la reunión que tendremos, el tema de la paz no es que un presidente con un acto firma una cosa y se hace la paz. No, eso no es la paz. Eso no es un acuerdo así, no es una acción que pasa a otro. Es un resultado que en último término la paz es un don de Dios y Dios es paz. Y nosotros adquiriremos la paz cuando nos acerquemos a Dios o cuando deifiquemos el mundo. Ambas cosas. Bueno, entonces eso es por ahí. Muchas gracias, padre. La crítica que hace Zuviria, o no, él no tanto crítica, sino se necesitaría complementar el estudio tradicional de las causas, dándole énfasis a que cuando llegamos a la persona, toda la estructura de las causas cambia un poco. Bueno. Ahora sí, si quieres, preparemos o pongámonos de acuerdo para la siguiente sesión. Sí, señor. Entonces,